Bien, amigos, son detalles de una, por momentos, digamos, picante entrevista, vamos a llamarla de esa manera, que tuvimos con el ahora presidente electo Ollanta Humala, en donde hablamos de muchos temas vinculados con el desarrollo del país, el tema del gas, vinculados con la lucha contra la corrupción, la educación, en fin, fue una entrevista muy interesante que la iremos comentando seguramente la próxima semana. Bien. Me acompaña ahora el doctor Aurelio Ochoa Alencastre, otro hermano cusqueño. Aurelio, gracias por estar con nosotros, pese a los problemas que los mencioné de tráfico que vivimos en la ciudad capital. Efectivamente, Ricardo, y justamente acabo de tener problemas y creo que seguramente mañana comentarán los diarios, no sé qué ha pasado en las calles de Lima, y precisamente cercanos acá a la televisora, pero hay un tráfico enorme y lógicamente lo que se observa es, digamos, primero la quema de combustible en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, se está perdiendo en este momento, por decirte, ese tráfico en este momento? Implica un mayor consumo del combustible tradicional, porque la mayor parte de esos vehículos, por ejemplo, son a combustibles derivados del petróleo, ¿no? Mayor contaminación, además, ¿no es cierto? Mayor contaminación, mayor gasto, mayor egreso de divisas, ¿no es cierto? Y en este caso, mayor sangría a los bolsillos de los consumidores, porque como tú sabes, recientemente pues ha habido un ajuste de precio de los combustibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, como siempre hemos mencionado, hay una sangría de recursos fiscales, pero también ahora ya nuevamente viene el problema de la sangría a los bolsillos de los consumidores adicionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Teniendo precisamente lo que estaba acá leyendo en el diario que tú tenías a la mano, ¿no es cierto?, el famoso gas barato. Efectivamente, tenemos un gas natural barato, poco contaminante, ¿no es cierto?, lo tenemos en casa y sin embargo, poco es lo que se ha masificado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que preocupa. Entonces, me parece que, digamos, bueno, casi todos los candidatos, pero sobre todo el que ha salido del presidente elegido, ¿no es cierto?, lo que ha planteado precisamente es el uso, la masificación del gas natural. Y eso esperamos porque realmente resulta injusto que nosotros hayamos como país, y eso es una cosa que justamente me lo hace notar gente que me llama del exterior y me dice si es cierto que en el Perú se haya priorizado la exportación al mercado local. Y les digo, lamentablemente, la respuesta es afirmativa. En el Perú, los dos últimos gobiernos, o sea, el anterior y el actual, lo que han es digamos, priorizado, se han obsesionado por el mercado externo, por la exportación, sin preocuparse de su mercado interno, y las consecuencias las estamos viendo ahora, esta sangría de recursos fiscales, y que justamente al ser sangría, ¿qué cosa es lo que está haciendo? Distrayendo recursos que pueden haber servido para otras necesidades, para tantas otras necesidades que tenemos en el país. Entonces, digamos, eso es lo que quería comentar y esperemos que precisamente lo más antes posible se dé a conocer y esperemos que el gobierno que se hace cargo el 28 de julio, entonces muestre qué cosa es lo que va a hacer con el gas natural, porque de todas maneras creo que ya lo que se ha expresado por parte de los voceros del gobierno elegido, ¿no es cierto?, por lo menos nos está mostrando ya un optimismo de que las cosas van a cambiar radicalmente, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que se va a hacer sentir seguramente ya es un Estado fuerte, un gobierno fuerte, ¿no es cierto?, o sea, no abusivo, absolutamente, seguirá y deberá respetar la regla de juego, pero lo que no hará es mecer al país como lo que ha ocurrido en las dos últimas administraciones. O sea, mecer al país, por ejemplo, con el asunto de la famosa renegociación. ¿Cuánto tiempo? Ya alrededor de un año meciéndonos que sí, que ya vamos a ver, que vamos a arreglar, y al final no han arreglado nada. Lo que es peor en este momento, no se tiene avances con relación a la petroquímica, por ejemplo, ¿no? Entonces la petroquímica básica, es cierto, la que digamos debe establecerse en Ica. Hasta este momento todavía no se inicia la construcción del gasoducto de Ica, que era el más avanzado en este caso, no mucho más avanzado ciertamente en lo que en papeles es el caso del sur, pero en el caso del gasoducto de Ica, ¿no es cierto?, el que tenía prioridad, el que había comenzado mucho más antes todos sus estudios, lo que es más, el que seguramente la gente que nos está viendo en Ica, ¿no es cierto?, en el Sur Chico en este caso, ya inclusive han hecho las zanjas, o sea, todo lo que es la parte de distribución ya la tienen casi lista, o sea, han avanzado. Pero lo que no sabe la población es que hasta la fecha el gasoducto, que precisamente alimentaría esas líneas, ¿no es cierto?, de las ciudades, todavía ni siquiera se ha iniciado la construcción. O sea, quiere decir que ya se han hecho, digamos, las conexiones básicas domiciliarias en la ciudad de Ica. O sea, las zanjas ya están hechas, o sea, ya han tirado, claro.
digamos, las líneas, ¿no es cierto?, de las calles, todo eso ya se han preparado, se están preparando. Bueno, están en pleno trabajo. Con la zanja sí es un gran avance. Claro, no, hay conexiones. Me refiero tuberías en las calles, ¿no es cierto? Entonces, que están listas precisamente para conectarse con la troncal, que sería el gasoducto. No, pero también a las casas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, la gente todavía no se va a instalar si sabe que no hay gas todavía. No, pero el hecho de tener ya la tubería en las calles es un avance, pues. Un avance tremendo. Ya quisiéramos en Lima tenerla así. Pero lo que estoy entendiendo es Ica, en una gran parte, ya está en esa situación. Claro, están en eso avanzando en este momento, pero lo curioso del caso que lo principal, la troncal que alimentaría esa red domiciliaria, esa ni siquiera se ha iniciado. Ya. O sea, ¿qué cosa? Están postergando, por cuarta vez precisamente que han postergado el cumplimiento del contrato de esa concesión. ¿Por qué razón? Esa concesión lo que establece son penalidades por cualquier retraso que pueda haber. Entonces, como han habido retrasos, entonces justamente lo que ha hecho, ¿qué cosa? Pedir la postergación, y en marzo ha sido la cuarta postergación. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto tiempo tomaría construir ese ducto a Ica? Bueno, aproximadamente debe ser 1 año y medio. Sí, 1 año y medio a 2 años. Porque hubo un reportaje, y con eso terminamos para pasar al siguiente bloque, Aurelio, y ahí lo comentarás. Hubo un reportaje en varios medios de comunicación que sostenían que la llegada a las regiones del gas tomaría por lo menos 2 años, ¿no es cierto? Tomaría por lo menos 2 años. Estamos hablando de Cusco, estamos hablando de Puno, me imagino que Arequipa, Tacna será más el trecho, ¿no? Por obvias razones. Claro. Entonces, estamos hablando prácticamente de un reto para todo el gobierno. Total. Que se inicia el 28 de julio. No, y justamente va a ser un reto, porque lo que está ofreciendo, y se ha reiterado recientemente, ¿no es cierto?, que esa sería la función en lo que corresponde a energía y minas, sobre todo la parte de energía en lo que a gas corresponde. Entonces, digamos, los plazos que se están dando quizás sean demasiado cortos, pero vamos al hecho que hay esa buena voluntad política, y que el pueblo lo va a exigir, ¿no? Porque no va a ser la mesida que ha ocurrido durante el actual gobierno, ¿no? Estamos saliendo y estamos viendo la cantidad de mesías que han habido. Vamos a unos cortes y estamos con el doctor Aurelio Ochoa Alencastre. Bien, lo que la gente se está preguntando, y venimos conversando siempre en este programa, Aurelio, es cómo acelerar ese proceso de masificación. Cuando lamentablemente, paralelamente, la exportación continúa y a precios depredatorios. ¿Cuáles son los pasos inmediatos que se tienen que tomar? Claro, lo que tiene que hacerse sin desconocer contratos en este caso es aplicar la ley. Entonces, eso es lo principal. Todos estos contratos de exportación están supeditados a lo que las leyes en su momento, ¿no es cierto?, que estaban dadas ya, establecían. Hay una ley, por ejemplo, la 27133, ¿de acuerdo? Esa ley fue dada el año 99, ¿eh? Ojo, el año 99. Entonces, lo que señala es, lógicamente, la prioridad del mercado local, ¿no? Entonces, puede exportarse siempre y cuando se haya asegurado el mercado local, que no es el caso actualmente. Entonces, lo que han borrado en la época del anterior gobierno, ¿no es cierto?, del señor Toledo, ¿qué cosa es lo que han borrado? Simplemente el horizonte permanente de 20 años. Pero han dejado la parte esencial de la ley primigenia. ¿Qué cosa es? Que la prioridad sigue siendo el mercado interno. Pero hay otra ley adicional, la ley de petroquímica. En un artículo 4 dice exactamente lo mismo sobre la prioridad del mercado local. Entonces tenemos 2 leyes vigentes y, ojo, antes de la exportación, antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo es que ha comenzado la exportación? En junio del año 2010. ¿Cuándo se dieron estas leyes? 1999 y el 2004. En consecuencia, antes de ¿no es cierto?, de lo que era inclusive la suscripción del lote 56 o el inicio de la exportación, ya existían leyes que estaban siendo incumplidas en el momento de la exportación. Entonces, existían y existen gobiernos, porque existe un gobierno todavía que está en este momento vigente, que precisamente no ha hecho cumplir esas leyes. Entonces ahora lo que falta, ¿no es cierto?, es ahora que simplemente se aplique la ley. Entonces le dice, un momentito, tú no puedes exportar en tanto no hayas abastecido al mercado local que en este momento está sediento de gas. Cuando hayas abastecido al mercado local, no tengo ninguna objeción para que sigas exportando. Y acá viene lo que tú añadías. Pero eso sí, bueno, habiendo, ¿no es cierto?, ya abastecido al mercado local, que no es el caso hoy día, ¿no es cierto?, viene la cuestión de precios. Y siempre y cuando exportes a un precio que no sea, ¿no es cierto?, inferior al que se aplica al mercado local. Si esas 2 premisas están cumplidas,
obviamente se puede exportar, y se puede exportar a cualquier país, incluido nuestro vecino del sur, Ricardo, y en eso sí coincido, por ejemplo, con lo que se ha declarado, y nosotros hace tiempo lo hemos señalado en tu programa. O sea, no se tiene por qué aplicar, ¿no es cierto?, en este caso, la hipocresía que algunos políticos, para poder cubrir, ¿no es cierto?, la exportación o disimular, tomaban el tema de Chile, ¿no es cierto?, concretamente el actual gobierno. Entonces decía, no se va a exportar a Chile, puntos suspensivos, pero sí se va a continuar exportando a otros lares. Por favor, esa es una vil hipocresía. Nosotros en este momento exportamos residuales, o sea, hidrocarburos, Claro. exportamos GLP a Chile, o sea, residuales, petróleos residuales, exportamos GLP. Incluso después Chile nos revende un producto de su refinería, ¿no es cierto? Justamente, entonces, y nosotros compramos ¿Qué producto de es? Chile, Disculpa para- diésel. El diésel Pro es importado de Chile. Es importado O sea, de Chile. el diésel que tiene poco azufre, 50 ppm de azufre. Porque tiene. como ellos tienen una refinería, Una digamos, moderna, pueden hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Nos revenden nuestro propio... Entonces nosotros en este momento ya estamos exportando desde hace tiempo, ¿no es cierto?, productos Y hidrocarburíferos. acá vale la pena recordar la importancia de reforzar a Petroperú para que tenga ese tipo de refinerías con esa tecnología que Efectivamente, por ejemplo, para que pueda procesar y darnos mejores productos. Entonces el asunto es este, digamos, si se cumplen esas dos premisas, abastecido el mercado local y que se puede exportar a precios similares o superiores a los del mercado local, pues ningún problema habrá para poder exportar, no importa a qué país. Pero en este momento ninguna de esas dos premisas se están cumpliendo. Entonces, ¿cómo es posible? Y eso me parece que el primer día que ingrese el próximo gobierno tendrá que aplicar. Simplemente se aplica la ley, ¿no es cierto? Entonces, aplicada la ley, pues no estás abusando absolutamente, ¿no es cierto?, de lo que es el orden jurídico, absolutamente. En consecuencia, me parece que lo único que se necesita es un gobierno fuerte y que cumpla sus promesas, eso también, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera sí tendríamos, ¿no es cierto?, podríamos abastecer a lo que se ha señalado a lo largo del país. Ahora, es cierto también que, por ejemplo, para ir más al sur, tender una tubería, un gasoducto en este momento va a tomar mucho tiempo, ¿no? Esa es la realidad. Esa es una realidad. Entonces, no Pero va- hay una solución técnica efectivamente. y económica. Y económica. ¿Cuál es? La de los famosos gaseoductos virtuales. ¿Por qué le llaman virtuales? Porque en realidad no son gaseoductos, pero cumplen la función de gaseoductos. ¿Cómo? A través de camiones presurizados, parecidos a los del GLP, ¿no es cierto? Entonces, que llevan el gas natural comprimido o licuefactado, que pueden precisamente llevar a lo largo de las carreteras, ¿no es cierto?, a destinos lejanos. Esa es la forma como podríamos rápidamente, por ejemplo, ¿no es cierto?, seguramente en menos de 2 años, ¿no es cierto?, pero hacer gasoductos convencionales me parece que todavía demorará pues 4 o 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí tenemos modalidades y la tecnología hoy día nos los permite, y justamente poder llevar hacia el sur, por ejemplo, antes que inclusive se pueda construir el gasoducto andino, que también seguramente va a demorar 3, 4 años todavía, ¿no? Entonces, recordemos que no se ha hecho, no se ha colocado ni la primera piedra, ¿no es cierto? Entonces, hay soluciones en este momento de poner a disposición del pueblo peruano, ¿no es cierto?, el gas, y realmente un gas barato, porque el gas natural es mucho más barato que todos los otros combustibles, incluyendo el GLP. Entonces, me parece que esa sería una forma precisamente de mejorar la economía del país, de mejorar, ¿no es cierto?, la economía de los automovilistas en este caso, y lógicamente de los hogares. Una buena tarea de los presidentes regionales, Aurelio, y ya para terminar, sería pues exigirle al gobierno la implementación en el corto plazo de estos gasoductos virtuales que tú mencionas. Bueno, efectivamente, creo que esa va a ser la modalidad, porque como te decía, digamos, hasta es por el momento, va a ser antieconómico, inclusive la construcción con mercados pequeños, la construcción de gasoductos, ¿no? Salvo el de Ica. Pero ¿qué pasa el de Ica? Va a alimentar a petroquímicas, entonces esa es una diferencia fundamental, el consumo de una petroquímica es muy alto, ¿no es cierto? Entonces allí sí se justifica muy bien un gasoducto, y justamente me parece que con esto, al tomar, digamos, las leyes, en este caso priorizando el mercado local, lo primero que se va a construir y rápidamente va a ser el gasoducto de Ica, por ejemplo, de tal manera que estaría permitiendo la materialización de ¿qué? De las 3 petroquímicas que precisamente hasta el momento no ponen la primera piedra, ¿no es cierto?, entre otros, precisamente porque no tienen lo principal, la materia prima asegurada.
O sea, es muy teórico lo que se les ha ofrecido, que podría haber. No hay capacidad de transporte porque el ducto no está, ni siquiera el ducto grande que viene de Camisea, menos ciertamente el otro ducto regional. En consecuencia, ¿cómo van a tener la materia prima para poder, digamos, hacer estos productos petroquímicos? De acuerdo. Muchas gracias, Aurelio. Muy amable. Siempre a tus órdenes, Ricardo. Amigos, no se vayan, regresamos en breve con Reinaldo Trinidad, director de Agronoticias y miembro del equipo de la Comisión de Transferencia del Gobierno presidido por el comandante Ollanta Humala en el sector agricultura.